Hola niños, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien, que se estén cuidando. Ahora bien, en este video vamos a hablar un poco de historia. Hace unos 528 años aproximadamente, en el año 1492, los americanos nos encontramos por primera vez con los europeos. ¿Se imaginan cómo habrá sido ese encuentro? Sobre la historia, a veces hay diferentes maneras de contarla y por lo general el relato que permanece es el de aquella persona que ha tenido poder. Entonces, de los diferentes momentos de la historia tenemos principalmente el discurso de aquellos que ocuparon el poder, pero no tenemos ni las voces ni los relatos de aquellos que no tenían el poder en aquel momento histórico. Entonces bien, ¿cuál es el hecho que vamos a estudiar? Y ahora bien, ¿qué versiones podemos encontrar de aquel que se encuentra en América y de aquel que se encuentra en Europa? Niños, la historia se divide en prehistoria y en historia. Seguramente a lo largo de todos estos años, al escuchar a nuestros padres, a nuestros abuelos, alguno debe haber escuchado la frase antes de Cristo y después de Cristo. La historia cuenta el año cero, como el nacimiento de Jesús de Nazaret, y siempre históricamente lo han llamado al año cero como los hechos que sucedieron antes, como antes de Cristo, y los que sucedieron después de Cristo. Nosotros, en cuarto grado, vamos a tratar de dar una nueva mirada y en esta línea del tiempo, donde el año cero es el nacimiento de Jesús de Nazaret, nosotros le vamos a llamar a los hechos que sucedieron antes del nacimiento, le vamos a llamar antes de la era común, y los que sucedieron después le vamos a llamar después de la era común. En la historia, esta historia que se divide en dos, la prehistoria y la prehistoria está compuesta por el Paleolítico, que fue un momento donde empezaron a surgir los primeros hombres en el mundo, el Neolítico y la Edad de los Metales. Después, con la aparición de la escritura, los primeros jeroglíficos, comienza la Edad Antigua, que va desde el 3500 antes de la era común hasta el siglo V más o menos. Desde la caída del Imperio Romano hasta el encuentro entre los dos mundos, América y Europa, en el año 1492, esa edad se llamó Edad Media. Desde este encuentro, en el año 1492, hasta el año 1789, con la Revolución Francesa, esa edad se llamó Edad Moderna. Y desde esta Revolución Francesa, que planteaba ideas de fraternidad, de libertad, a partir de esta revolución hasta nuestros días es la edad contemporánea. Ahora bien, vamos a situarnos en Europa. En Europa había una realidad por aquellos días muy triste, una Europa muy pobre, una edad media que impulsaba a los pobladores, la gente que vivía en Europa, a buscar nuevos mercados, nuevos recursos, porque claro, Europa estaba azotada de epidemias, había mucha hambruna, había escasez de metales, que era la moneda para el ingreso de los intercambios, principalmente desde el Pacífico, es decir, por la India y China. Claro, toda Europa no tenía nada de eso. Entonces, a raíz de toda esta pobreza, esta hambruna, de las pestes, quisieron explorar los europeos fuentes que pudieran darle riquezas a España. Justamente este país es el que está relacionado con América, porque inicia sus exploraciones marítimas, reitero, intentando acercarse a donde estaba toda la movida comercial, que era en América, ¿sí? Esta situación que vivía Europa de hambruna, de pobreza, de epidemias, claro, hacía que los europeos quisieran explorar, encontrar nuevas fuentes de riqueza, ¿sí? Y España específicamente es la que comienza a hacer estas expediciones marítimas. Reitero, lo que buscaba el europeo era acercarse a un lugar donde estuviera la movida comercial, ¿sí? Donde hubiera dinero, donde hubiera
metales, donde hubiera alimentos. La movida comercial en ese momento estaba en el Pacífico, en la zona de India, de China. Para ello había que hacer largos viajes. Si bien Cristóbal Colón utilizó la cartografía china, es decir, que usó mapas que habían elaborado los chinos, evidentemente Colón fue poco inteligente como para interpretarlos de manera correcta, y al final termina llegando a América. Y en realidad la historia que nos contaron nos va a decir que intentando llegar a la India, llegaron a América. Entonces en realidad Colón utilizó mapas chinos que señalaban a América como una tierra lo suficientemente rica y que venía a ordenarle las cuentas en rojo que tenía Europa, sus deudas. Entonces, tenemos una Europa con hambre, con epidemias, pobre, que necesita una fuente de ingreso o que necesita metales para poder ingresar al mercado mundial, que por lo menos, reitero, en el norte estaba ubicado para el lado del Pacífico. Entonces, claro, así es como América, a un estado pobre, le viene como anillo al dedo. Pero ¿qué pasa en este encuentro? Lo que pasó fue bastante triste porque en realidad el europeo con el americano no buscaba realizar un diálogo, no buscaron un diálogo entre culturas. Lo que buscaban era salvar al Estado español. Entonces, cuando se instauró esta maquinaria de robo de recursos, se inventó cierto relato para no quedar como un ladrón que mató a personas en la historia. Bien, y con este encuentro surge la palabra colonialidad, que alguna vez la deben haber escuchado. En realidad existen tres tipos de colonialidades. La primera es la colonialidad del poder. Este encuentro entre los dos mundos provocó racismo, blanqueamiento cultural. La riqueza la tenían los más privilegiados, los blancos, y la sociedad estaba organizada como, imaginémonos un triángulo, donde en la punta de este triángulo, se encontraban los blancos. Luego venían los indios y al final de todo este triángulo de poder estaban los negros. Ellos no mandaban. Otra de las colonialidades que produjo este encuentro tiene que ver con la colonialidad del saber. Los españoles, especialmente, nos hicieron creer que venían a salvar a América, porque nos dieron su religión, nos dieron su forma de ver al mundo, nos dieron un modelo civilizatorio ideal, trajeron las letras porque nos traían libros, trajeron las artes, la religión, nos trajeron una lengua, todo lo que constituye al americano, porque resulta que el americano es un ser salvaje, nos igualan con un animal, incivilizado, o sea que no podemos hablar, no podemos convivir con la otra persona. Somos casi inhumanos. Lo que el europeo hizo con este encuentro de los dos mundos y lo que nos ha venido contando la historia es que al encontrarse el europeo con el americano vinieron a salvar la humanidad americana. Entonces, nuestros primeros pueblos, estos pueblos originarios, yo les pregunto, ¿no tenían ropa? ¿No tenían con qué vestirse? ¿No utilizaban lengua, algún tipo de lenguaje para poder comunicarse? ¿En qué creían? ¿Tenían otros dioses? A los americanos se les negó su propia humanidad a través de la violencia. De este modo, era legítimo, es decir, que estaba bien tener esclavos, en aquella época de este encuentro, ¿no? Estaba bien tener esclavos, estaba bien quitarle las tierras a las personas que habitaban esta tierra, había que hacerles la guerra y miren ustedes qué casualidad, que si alguien se oponía a esto de entregar las tierras o a ser esclavo de ellos, había que asesinarlos. Es así que luego el español lo va a decir de esta manera. Oh, España, explorando el mundo, se encontró con América.
del diálogo con los americanos nos hemos beneficiado de su riqueza, porque para aquellos indígenas no era tan importante, pero para nosotros sí. Y un pequeño detalle también con los términos. Recuerden que no podemos hablar de indios, porque con indios nos referimos a las personas que viven en la India. Tampoco podemos hablar de aborígenes, porque aborigen significa que no tiene origen, y ellos sí tenían un origen. Es por eso que los vamos a denominar pueblos originarios. Ahora bien, retomando. Esos metales lo que hicieron fue generar en Europa un movimiento tal, porque ahora ya teníamos un sponsor, que eran los americanos, que nos daban las riquezas. Y esos movimientos de tanto dinero hicieron algo re lindo en Europa. Porque claro, los europeos nos pusimos a pintar, nos pusimos a filosofar y a escribir novelas y textos filosóficos. A toda esta movida se llamó Renacimiento, Ilustración. Entonces, a partir de la colonización, se genera, se va gestando la colonialidad y explota en Europa lo que se llamó la modernidad. Entonces, con la platita, la riqueza, el ingreso económico financiero que venía de la colonia americana, el europeo podía hacer diferentes tareas, como ponerse a pintar la Capilla Sixtina, y ahí tenemos quizás han escuchado hablar de Miguel Ángel, tenemos también a un Da Vinci, a un Rafael, a un Donatello, y bueno, a todos los pensadores y pintores de esa época, y comenzaron a llenarse de oro las iglesias. Ahora si cambiamos un poquito el discurso, ¿qué hubiera dicho, por ejemplo, un huarpe de este proceso? Huarpes que ustedes ya vieron con la señora Andrea el año pasado, que eran los pueblos originarios que habitaban en Mendoza. ¿Qué nos hubieran contado los huarpes? Chicos, es muy bueno pensar que no existe una única verdad y que no hay una única manera de poder visitar nuestro pasado, sino que cuando leemos los libros de historia o cuando leemos cualquier otra cosa, siempre tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿quién es la persona que habla, la persona que está escribiendo? ¿Desde qué lugar lo hace? Porque claro, no es lo mismo contar la historia desde Europa que contarla desde América. ¿Y qué habrá pasado en América? Y entonces, ¿qué pasó en América? Pasó en América que, claro, el americano, con la llegada del europeo, se encontró con personas extrañas que traían enfermedades, que les quitaban todo lo que tenían. Lo que era importante para nosotros, para el americano, para ellos no era importante. Y sin embargo se llevaron todo el metal que pudieron e instauraron en nuestras tierras un mecanismo donde nosotros los americanos le ayudábamos a extraer riquezas para que ellos se las llevaran a Europa. Entonces idearon un mecanismo de explotación, un mecanismo de dominación. Dominación significa que el otro me dice lo que tengo que hacer y no tengo opción, tengo que hacerlo. Mientras el europeo no reconocía nuestra identidad, no nos reconocían como personas, como americanos, y nos impusieron a fuerza de amenazas, con armas y de violencia, su religión, que hasta hoy día perdura, que es la religión católica. La mayoría de los pueblos americanos son católicos. Su lengua, no es casual que aquí en América del Sur hablemos español. Y su cosmovisión. Cosmovisión significa cómo veo yo al mundo. Esto de que con la religión, con esta religión te vas a salvar, tenés que hablar esta lengua porque tu lengua no es importante. ¿Alguno ya pensó por qué los pueblos originarios no se resistieron si ellos eran mucho más que los europeos?
Entonces, es sobre la colonialidad del ser y la colonialidad del saber que juegan un papel clave, porque las nuevas generaciones en América comenzaron a creerse ese relato que había sido contado por el europeo, a internalizarlo y realmente, claro, comenzamos a creernos que éramos menos que ellos, que éramos salvajes. Y nosotros también comenzamos a ver a los europeos de la manera en que ellos se representaban. En América, esto se llama la creación de élites. Élites, que es como gente muy importante, que comenzó a reproducir en el territorio americano la misma estructura de poder español, esto del triángulo, donde el blanco se encontraba arriba y el negro, indígena y esclavo debajo en cuestiones de poder. Entonces, si bien hubo un foco de resistencia, este trabajo simbólico hizo que las personas naturalizaran el maltrato, la violencia, el asesinato, la marginación y el saqueo. Porque claro, si mi piel, que es de color morena, o yo era negro y me encontraba con una persona blanca, pues claro, y este blanco quería mi riqueza, quería mis tierras, quería apoderarse de mi propia vida y yo tenía que dejarlo porque él era blanco. ¿Mm? Si España no hubiera venido a América del Sur, nosotros aún estaríamos con taparrabo, estaríamos hablando huarpe milcayac, quechua o hablando mapuche, estaríamos adorando a la Pachamama. ¿Cuál sería el aporte cultural visto desde América, no? ¿Cuáles son los rasgos actuales de nuestro propio pasado? ¿Qué ocurre con el lenguaje? En las prácticas de la farmacopea, y con esto me refiero a, no sé, hojitas de menta, o no sé, hacerme un té de manzanilla cuando estoy nervioso. Yo veo a un gato y le digo, ay, qué bonito Michi. Esa palabra, Michi, da cuenta de un pasado de un pueblo aborigen. Entonces es muy bonito ver las marcas actuales que responden a un mundo europeo, o las marcas actuales donde vemos nuestro propio pasado como pueblo aborigen, del que tenemos también que estar muy orgullosos. El punto de la mixtura, de la mezcla cultural actual, tiene que ver con que yo no puedo hoy, en mi vida actual, decir que soy totalmente europeo o que soy totalmente americano, sino que soy una constitución mestiza, soy una mezcla de pueblos, una mezcla de este encuentro, una mezcla de la cultura. Niños, espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido mucho, y algunas cositas importantes que quizás está bueno por ahí ir pensando, ir mirando en nuestra propia vida. Esto de, es muy fácil por ahí hablar de la conquista de América. Yo pienso que no, que nosotros no fuimos conquistados, sino que prefiero llamarle encuentro entre dos mundos. Nosotros los americanos nos encontramos con los europeos, ¿sí? Si bien vinieron a colonizar nuestro ser, nuestro saber y nuestro poder, para mí fue un encuentro. Así que bueno, les mando un abrazo muy grande, espero que se encuentren bien, y ya en estos días vamos a hacer una pequeñita videollamada para poder aclarar dudas y poder charlar de este tema. Les mando un beso muy grande. Nos vemos.